quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si dolo y ardida expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aunque yergue serena, la victoria en tu carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten. Libertad, libertad, libertad. Hola queridos estudiantes, les saluda su maestro y amigo Iván Tejeda, listo para continuar en nuestro recorrido por el maravilloso mundo de las matemáticas. En clases anteriores iniciamos el estudio de las derivadas, continuamos con las reglas de derivación, donde trabajamos la derivada de una constante, la derivada de una constante por una función, la derivada de una potencia y la derivada de 1 sobre x.
Abordamos también la derivada de una raíz, de la suma y o la diferencia y la derivada de un producto. El día de hoy continuaremos trabajando las reglas de derivación y conoceremos la derivada de un cociente y la regla de la cadena. ¿Listos? Vamos a trabajar. Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. Continuamos nuestro recorrido en el tema de las derivadas y seguimos trabajando las reglas de derivación. Vamos a conocer la derivada de un cociente y la regla de la cadena. Reglas de derivación. Derivada de un cociente nos dice que si tenemos una función f de x que sea igual al cociente de otras dos funciones g de x y h de x, entonces su derivada será igual al producto de la segunda función h de x por la derivada de la primera función g de x menos el producto de la primera función g de x por la derivada de la segunda función h de x. Todo esto dividido entre la segunda función h de x pero elevada al cuadrado. Bien chicos, resolvamos ahora ejercicios y detallemos nuestra forma general de la derivada de un cociente. Dice que si tenemos una función f de x igual al cociente de otras dos funciones, g de x y h de x en este caso, entonces la derivada de f de x va a ser igual al producto, fíjense, el producto de h de x por la derivada de g de x menos g de x por la derivada de h de x. Todo esto dividido entre h de x elevado al cuadrado. Llevemos esto de manera práctica a un ejercicio. Tenemos aquí en el numerador de nuestra función 2x menos 3 y en el denominador tenemos x a la 2. A la parte del numerador le vamos a llamar g de x para sacar su derivada. G de x del numerador. Recuerda que en la derivada de una resta vamos a derivar cada término de la expresión. En este caso, el exponente de la variable es 1. Vamos a multiplicar el 2 del coeficiente por el exponente y decimos 2 por 1 es 2. Y la derivada de x a la 1, o restándole 1 al exponente, quedaría x a la 0. Recuerda que todo número o toda expresión elevada a la 0 es igual a 1. Por ende, cuando multipliquemos 2 por 1, seguirá siendo 2. Menos 3, o la derivada de 3, recuerda también que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, si restamos 2 menos 0, que es la derivada de 3, seguirá siendo 2. Por ende, la derivada de g de x o del numerador es 2. Vamos a derivar ahora el denominador y a esta le llamaremos h de x. Y su derivada va a ser igual a la derivada de x a la 2. Aquí delante hay un 1 que no se marca. Multiplicamos ese 1 por 2 y decimos que es 2. Ponemos la variable x y al exponente le restamos 1, sería 2 menos 1, 1. Por ende entonces queda como 2x porque el 1 del exponente no se marca. Procedamos entonces a derivar nuestra función y decimos que la derivada de f de x va a ser igual, y vamos ahora a trabajar con nuestra fórmula. Dice que la derivada de la función f de x va a ser igual a h de x y vamos colocando cada elemento de la fórmula en nuestro ejercicio. H de x, ¿quién es h de x? Es el término del denominador, será x elevado al cuadrado, multiplicado por la derivada de g de x. ¿Quién es la derivada de g de x? Es 2 menos g de x, que es nuestro numerador en nuestra función. Entonces es 2x menos 3 multiplicado por la derivada de h de x, y vemos que la derivada de h de x es 2x. Podemos también poner un paréntesis al número 2, pero sabemos también que con el punto estamos multiplicando, y en el denominador tenemos en nuestra fórmula h de x elevado al cuadrado.
no derivado, sino solamente la función h de x. Por ende, h de x es x a la 2. Y dice que lo elevemos al cuadrado. Esa es nuestra fórmula con cada uno de los elementos sustituidos. Si te fijas, tenemos aquí dos productos o dos multiplicaciones en el numerador. Primero tenemos x a la 2 por 2 y en segundo lugar tenemos también 2x menos 3 multiplicado por 2x. Vamos ahora a resolver nuestro numerador y decimos que la derivada de f de x es igual, multiplicamos 2 por 1 que hay aquí que no se marca, es 2, x a la 2 pasa igual porque no tenemos en el 2 con quien multiplicar otra variable, menos, ojo con esta operación, no podemos solamente cambiar los signos de este término, sino que tenemos primero que multiplicar porque el negativo va a afectar a toda esta parte o a estos dos factores. Entonces vamos a multiplicar lo que hay en los paréntesis primero y decimos 2x por 2x y luego 2x por menos 3. 2 por 2 es 4. X a la 1 por x a la 1. En la multiplicación se suman los exponentes. X a la 2 más por menos es menos. 2 por 3 es 6 y colocamos la variable x. El denominador podemos multiplicar los exponentes porque potencia con potencia los exponentes se multiplican, entonces tendremos en el denominador x elevado a la 4. Continuamos con nuestro ejercicio y decimos que la derivada de f de x va a ser igual, entonces ahora sí el signo va a afectar todo lo que hay en la parte del paréntesis. Colocamos el primer término igual, 2x a la 2, menos por más es menos, saldría entonces menos 4x a la 2, y menos por menos es más, saldría entonces más 6x, y el denominador continúa siendo x a la 4. Si nos fijamos en la parte del numerador tenemos x en los tres términos, pero hay dos de ellos que son semejantes, por ende los podemos reducir. Decimos entonces que la derivada de f de x es igual, 2x menos 4x sería menos 2x a la 2 más 6x dividido entre x a la 4. Podemos factorizar también el numerador, sacar factor común y vamos a decir entonces que la derivada de f de x va a ser igual, x que es común para los dos, multiplicado, si a menos 2x le quitamos una x de estas dos que hay aquí, tendríamos una sola x, sería menos 2x, más, y si a 6x le quitamos esa x que está ahí, y está aquí ahora como factor, quedaría 6. Todo esto dividido entre x a la 4. Como tenemos en el numerador un factor o dos factores, porque hay una multiplicación, esta x que está aquí, que es una, la vamos a eliminar con una x del denominador y quedaría entonces en el denominador x a la 3 y en el numerador no habría factores sino solamente una expresión, quedando entonces la derivada de f de x igual a menos 2x más 6 dividido entonces entre x a la 3. Bien chicos, resolvamos ahora esta función donde tenemos binomio en el numerador y binomio en el denominador. Primero vamos a identificar cada uno de los elementos. En el numerador le vamos a llamar g de x y en el denominador le vamos a llamar h de x. Vamos ahora en este momento a sacar la derivada de cada una de ellas y decimos entonces que la derivada del numerador o de g de x va a ser igual, recuerda multiplicar coeficiente con el exponente. 3 por 2 es 6, colocamos la variable x y al exponente le restamos 1, por ende queda 6x. Menos el 1 de esta variable lo multiplicamos por este 4, sería 4 por 1, 4, y nos quedaría x a la 1 menos 1 sería x a la 0, por ende quedaría que la derivada de x es 1 y 1 multiplicado por 4 es 4. Entonces sacamos ahora la derivada de h de x
decimos que es igual. 5 por 2 es 10. La variable x queda con exponente 1 porque se resta 2 menos 1. Menos la derivada de una constante es 0. Si entonces decimos 10x menos 0 quedaría 10x. Por ende entonces esta es la derivada de h de x. Comencemos entonces a formular nuestro ejercicio diciendo que la derivada de f de x es igual, y comenzamos a resolver nuestro numerador de acuerdo a nuestra fórmula. Tenemos h de x, que es el denominador, 5x a la 2 menos 3, multiplicado por la derivada de g de x. ¿Quién es la derivada de g de x? 6x menos 4. Menos g de x, que es nuestro numerador, 3x a la 2 menos 4x, multiplicado por la derivada de h de x, que es 10x. Completamos acá y dice que en el denominador vamos a tener h de x al cuadrado, sería todo el denominador elevado al cuadrado. Entonces será 5x a la 2 menos 3 elevado al cuadrado. Resolvamos ahora la parte del numerador. Tenemos factores aquí y aquí. Luego del signo negativo vamos a multiplicar ambos paréntesis y decimos entonces, multiplicando este paréntesis, vamos a multiplicar este elemento con estos dos. Decimos entonces que la derivada de f de x va a ser igual 5x a la 2 por 6x es 30x a la 3. Sumamos los exponentes. Menos 5 por 4 es 20. X a la 2. Ahora multiplicaremos el menos 3 tanto por 6x como por menos 4. Decimos menos por más es menos. 3 por 6, 18. X, la misma variable, menos por menos es más, 3 por 4, 12. Menos, que es el menos de la fórmula, abrimos un paréntesis porque recuerden que ese negativo va a afectar todo lo que salga de esta multiplicación. Y ahora vamos a multiplicar el 10 tanto por el primer término como por el segundo término del paréntesis. Decimos 10 por 3 es 30. X a la 1 por x a la 2, x a la 3, más por menos es menos, 10 por 4, 40, x a la 1 por x a la 1, x al cuadrado. El denominador sigue igual, 5x a la 2, menos 3 elevado al cuadrado. Continuamos y tenemos que la derivada de f de x es igual. Vamos ahora a sacar los elementos que hay dentro del paréntesis, cambiándole los signos, porque tenemos un signo negativo que lo antecede. Copiamos todo igual delante, 30x a la 3, menos 20x a la 2, menos 18x, más 12, menos 30x a la 3, y menos por menos es más, cambia el signo también, 40x a la 2. El denominador continúa igual, 5x a la 2, menos 3 al cuadrado. Reducimos ahora términos semejantes en el numerador. Si se fijan, 30x a la 3 es semejante a menos 30x a la 3. Como tienen signos diferentes, se van a eliminar. Para x a la 2 tenemos 40x a la 2 menos 20x a la 2, menos 18x más 12. Entonces vamos a reducir esos términos y decimos que la derivada de f de x es igual a 40 menos 20 serían 20x al cuadrado menos 18x, queda igual porque no tenemos con quién reducir en el numerador, más 12, todo esto en el numerador, y el denominador queda siendo 5x a la 2 menos 3 elevado al cuadrado. Y este es el resultado de la derivada de f de x para la función 3x a la 2 menos 4x sobre 5x a la 2 menos 3.
Ya que hemos visto dos tipos de ejercicios de la derivada de un cociente, vamos a dejar estas dos funciones como tarea para que la copies en tu cuaderno. La primera es f de x es igual a 3x a la 2 más 5. Hay un binomio en el numerador y luego en el denominador 2x a la 3. Para la segunda función tenemos a y igual a x a la 5 menos 3x a la 2 sobre 2x a la 3 más 5x. Ambos ejercicios son similares en procedimiento a los dos ejercicios que acabamos de hacer. Regla de la cadena para una función compuesta. Una forma sencilla de resolver la derivada de una función aplicando la regla de la cadena para una función compuesta sería derivando el exponente de la función dada, luego multiplicando por la derivada de dicha función. Luego vamos a resolver multiplicando el factor independiente por el factor que no esté elevado a ningún exponente o que está elevado a exponente 1. Visto de manera explicativa y desarrollada, tenemos una función, en este caso, f de x igual a 3x a la 2 menos 5x, todo esto elevado a la 3. Cuando se habla de una función compuesta, nos referimos a un término expresado como este con un exponente. En este caso estamos al cubo. Decimos entonces que la derivada de esta función va a ser la derivada del exponente o del término como tal, pero viéndolo desde el punto de vista del exponente. Es decir, todo lo que está aquí dentro lo vamos a ver como un término general o como un único término. Y vamos a decir entonces que la derivada de f de x es igual. Recuerden que derivando vamos a bajar el exponente, en este caso es 3, multiplicado por el término que tenemos en el paréntesis, que será 3x a la 2 menos 5x. Fíjate que no hemos derivado ese término y el exponente se le resta 1, entonces quedaría elevado al cuadrado. Esto multiplicado por la derivada del término que sí está ahora dentro del paréntesis. Si decimos, para derivar este término completo, 3 por 2, 6, x, se le resta 1 al exponente, 2 menos 1 es 1, queda como 6x, menos 5 por 1 es 5 y la derivada de x es 1, por tanto 5 por 1 será 5. En este caso, si te fijas, tenemos tres factores. Está el 3 como un término independiente, está el factor 3x a la 2 menos 5x al cuadrado y por último 6x menos 5, que es la derivada de nuestra función sin el exponente. Vamos a multiplicar ahora el 3 independiente con el factor que no tiene ningún exponente. Es decir, vamos a multiplicar el 3 tanto por el primer término de este factor como por el segundo término del factor. Entonces diremos ahora que la derivada de f de x es igual, copiamos el primer elemento o el primer término, será 3x a la 2 menos 5x elevado al cuadrado. He tomado este como primero, pero podemos tomar el 3 por la multiplicación del segundo paréntesis. Recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Ahora sí vamos a multiplicar el 3 por los elementos del segundo paréntesis. Decimos 3 por 6x será entonces 18x menos 3 por 5, 15, y ese es el resultado de nuestra derivada de la función 3x a la 2 menos 5x elevado a la 3. Con este resultado lo podemos dejar ahí, en sí lo vamos a dejar ahí, pero podríamos seguir adelante resolviendo el cuadrado del primer factor. Sin embargo, para la derivada, esta es una respuesta satisfactoria. Resolvamos ahora nuestra siguiente función. Recuerden que con la regla de la cadena, primero vamos a derivar con respecto al exponente y luego vamos a multiplicar por la derivada de todo lo que está dentro del paréntesis. Así que entonces vamos a decir que la derivada de f de x es igual a 5, que es el exponente, lo traemos aquí como factor independiente, por todo lo que está dentro del paréntesis, 5x a la 4 menos 6x a la 3 más x, todo esto elevado a la 4. Recuerda que le restamos 1 al exponente
y esto también a su vez lo vamos a multiplicar por la derivada de todo lo que está dentro del paréntesis. Entonces decimos aquí 5 por 4 es 20, x a la 3 por restarle 1 al exponente, menos 6 por 3, 18, x a la 2, más la derivada de x, que es 1. Resolvemos ahora multiplicando, recuerden, el factor independiente, que es 5 en este caso, por el factor que no tiene exponente fuera del paréntesis. Lo vamos a multiplicar por este factor. Vamos a resolver esta operación ahora, como sabemos, multiplicando el factor independiente, que es 5, por el paréntesis que no tiene exponente. Vamos a hacer esta operación de manera inicial, contrario a lo que hicimos ahorita, pero recuerden que no va a variar el resultado porque el orden de los factores no va a alterar el resultado o el producto. Entonces, la derivada de f de x va a ser igual y multiplicamos el 5 por todo lo que está dentro. Multiplicamos 5 por 20x a la 3, sería entonces 100x a la 3, menos 5 por 18, decimos 5 por 8, 40, llevo 4, 5 por 1, 5 y 4, 9, tenemos 90x a la 2, más 5 por 1 es 5. Esto multiplicado por el factor que no hemos tocado, que es 5x a la 4, menos 6x a la 3, más x, todo esto elevado a la 4. Hemos resuelto ya también nuestra siguiente función y vamos a dejar ahora la tercera y la cuarta función para que las realices en tu cuaderno. Tenemos la función f de x igual a 2x a la 5 menos 3x más 4 elevado a la 4. Y como última función de tarea, a y igual a x más 3 elevado a la 2. Derivada de un producto aplicando la regla de la cadena. Esta regla nos dice que para hallar la derivada de un producto aplicando la regla de la cadena, su resultado será el producto de la primera función g de x por la derivada de la segunda función h de x, más el producto de la segunda función h de x por la derivada de la primera g de x. Dicho de modo general, se expresa como está nuestra fórmula aquí. F de x es igual a g de x por h de x. Entonces, la derivada de f de x va a ser igual a la primera función g de x por la derivada de la segunda función h de x, más h de x, que es la segunda función, por la derivada de la primera, que es g de x. Tenemos un ejercicio propuesto donde nos dice que f de x es igual a x a la 5 menos 2x a la 2, todo esto elevado a la 3, multiplicado por 4x a la 3 menos 5, todo esto también elevado a la 4. Y decimos entonces que esta, que le llamamos g de x, le vamos a llamar primera función. Esta entonces será la segunda función. ¿Por qué lo expresamos como P y S? Sencillo. Nuestra fórmula que tenemos acá de la derivada, vamos a decir que el resultado será la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Visto de esta manera, creo que es más sencillo de digerir, más fácil de entender. Vamos entonces a sacar la derivada tanto de la primera función como de la segunda función. Entonces decimos que la derivada de la primera, P, va a ser igual, recuerden, vamos a derivar primero el exponente, será 3 multiplicado por todo lo que está dentro del paréntesis, x a la 5 menos 2x a la 2 elevado a la 2. Se le resta 1 al exponente. Y eso multiplicado por la derivada de todo lo que está dentro del paréntesis. Sería entonces 5x a la 4, se baja el exponente y se le resta 1, menos, multiplicamos el 2 del exponente por el 2 que está como coeficiente, decimos 2 por 2 es 4, x, y queda la 1 porque se le resta 1 al exponente. Derivamos ahora nuestra segunda función y decimos s' o derivada de s va a ser igual, recuerden, el exponente primero será 4
multiplicado por todo lo que está en el paréntesis, 4x a la 3, menos 5, elevado a la 3, se le resta 1 al exponente, y ahora derivamos todo lo que está dentro del paréntesis, por 4 por 3 es 12, x a la 2, y terminamos ahí porque recuerden que la derivada de un número o de una constante es igual a 0. En este momento entonces vamos a proceder a derivar nuestra función f de x de acuerdo a como dice nuestro planteamiento. Dice que va a ser igual al producto de la primera por la derivada de la segunda. Entonces decimos ahora que la derivada de f de x es igual a la primera función, que es x a la 5 menos 2x a la 2, todo esto elevado a la 3, multiplicado por la derivada de la segunda, es decir, por todo esto que está acá. Entonces decimos por 4 por 4x a la 3 menos 5 elevado a la 3 por 12x a la 2, más, ese más es el signo de suma que tenemos en nuestro planteamiento, y colocamos ahora nuestra segunda función sin derivar, será 4x a la 3 menos 5, 4x a la 3 menos 5 elevado a la 4 por la derivada de la primera función, que es lo que tenemos aquí arriba, será 3 por x a la 5 menos 2x a la 2 al cuadrado por 5x a la 4 menos 4x. En este momento vamos a factorizar toda esta operación que tenemos aquí como resultado de la sustitución de cada uno de los elementos en nuestro planteamiento. Si te fijas, antes del signo de más, todo esto que están aquí son factores, y luego del signo de más también todo esto que están aquí son factores. También te debes fijar que si tenemos en este x a la 5 menos 2x a la 2, en el siguiente término también tenemos x a la 5 menos 2x a la 2. Quiere decir que podemos factorizar estos dos términos. Decimos entonces que la derivada de f de x es igual, tomamos el primer factor que tomamos o que señalamos, x a la 5 menos 2x a la 2, y vemos entre los dos cuál tiene menor exponente. Aquí está el cuadrado y en este está a la 3, por ende vamos a tomar el cuadrado multiplicado por, vamos a buscar otro factor que aparezca en ambos términos. Tenemos x a la 4, aquí no hay x a la 4, pero sí tenemos 4x a la 3 menos 5 en ambos términos. Y vamos a tomar el del menor exponente, en este caso es 3. Será entonces 4x a la 3 menos 5 elevado a la 3. Como no hay más factores comunes, vamos entonces a abrir nuestro corchete y vamos a dividir cada término entre los factores hallados. Para x a la 5 menos 2x a la 2, a estos 3 le tomamos 2, queda 1, entonces nos queda x a la 5 menos 2x a la 2. Cerramos. El 4 que no lo tomamos como factor, también multiplicamos por 4 por, en este caso, para 4x a la 3 menos 5, como está la 3, se elimina por este y entonces colocamos el 12x a la 2, que es el restante del primer término, 12x a la 2. Más, dividimos ahora el segundo término de nuestra función con los factores comunes. Para 4x a la 3 menos 5 elevado a la 4, tenemos aquí 3, nos queda 1 al dividir, entonces tenemos 4x a la 3 menos 5 elevado a la 1 que no se marca. El 3 que no lo tomamos como factor también aparece por 3 por, tenemos aquí x a la 5 menos 2x a la 2
elevado al cuadrado dividido entre este, entonces desaparece. Y para 5x a la 4 menos 4x, como no está en el factor común, entonces aparece también al final 5x a la 4 menos 4x. Cerramos nuestro corchete y reducimos ahora todo lo que está como multiplicación dentro del corchete, colocando los primeros factores iguales. Decimos que la derivada de f de x es igual a x a la 5 menos 2x a la 2 elevado al cuadrado, multiplicado por 4x a la 3 menos 5 elevado a la 3. Reducimos y decimos aquí x a la 5 menos 2x a la 2. Multiplicamos el 4 por este 2x a la 2 y decimos 4 por 12, 48x a la 2. Más, multiplicamos ahora este paréntesis con el 3 y dejamos el último para luego multiplicarse. Decimos 3 por 4, 12, x a la 3, menos 5 por 3, 15. Cerramos y multiplicamos por 5x a la 4, menos 4x, y cerramos nuestro corchete. Bien, vamos entonces a multiplicar todo lo que tenemos aquí en el corchete. Fíjense que multiplicamos el 4 por el 12 y luego ahora vamos a multiplicar el 48x a la 2 por el primer paréntesis, y aquí lo que hicimos fue multiplicar el 3 por lo que está en el primer paréntesis, contrario al principio, pero recuerden que el orden de los factores no altera el producto. Entonces decimos que la derivada de f de x es igual a x a la 5 menos 2x a la 2 elevado al cuadrado por 4x a la 3 menos 5 elevado a la 3. Todo esto se va a multiplicar ahora. Elimino el corchete porque vamos a tener solamente dos paréntesis en ambos términos. Multiplicamos ahora el 48 por estos dos términos. Decimos 48 por 1, 48. X a la 5 por x a la 2. X a la 7 se suman los exponentes. Más por menos es menos. 48 por 2 nos dará 96. X a la 2 por x a la 2. X a la 4. Más 12, lo multiplicamos por 5, nos da 60. X a la 3 por x a la 4, x a la 7. Más por menos es menos. 12 por 4, 48. X a la 3 por x a la 1, x a la 4. Recuerden que estamos sumando exponentes. Multiplicamos ahora esta parte y decimos menos por más es menos. 15 lo multiplicamos por 5. 5 por 5, 25. Llevo 2. 5 por 1, 5 y 2, 7. Nos da 75, x a la 4. Menos por menos es más. Y 15 por 4 nos da 60. Y colocamos la misma variable x. Cerramos paréntesis y solamente nos queda ahora reducir términos semejantes. Es decir, que todas las variables que tengan el mismo exponente las vamos a restar y o sumar. Y las que no tengan, entonces la vamos a dejar igual. Para el caso de 48x a la 7 con 60x a la 7, como son positivos se suman. Entonces finalizamos diciendo que la derivada de x es igual a x a la 5 menos 2x a la 2 elevado al cuadrado por 4x a la 3 menos 5 a la 3 multiplicado a su vez por, dijimos 48 más 60, 108 x a la 7, se deja la misma variable y el mismo exponente. Signos negativos se suman, en este caso las x a la 4, menos 96x a la 4, menos 48x a la 4, menos 75x a la 4 nos va a dar menos 219x a la 4 y solamente nos resta colocar más 60x porque no tenemos con quién reducir y este es nuestro resultado final de la derivada del producto aplicando la regla de la cadena. Hemos abordado una gran cantidad de contenidos, no solo en la clase de hoy, sino a lo largo de estas últimas clases donde se han tratado las derivadas de forma amplia y detallada.
¿Crees que estas son las únicas formas y reglas de derivación? Pues no. Existe una gran variedad de procedimientos de derivadas que van desde la derivada de un logaritmo natural, de funciones y cofunciones trigonométricas, derivadas implícitas, las denominadas de orden superior y otras tantas más. Te invito a seguir investigando y desarrollando este tema tan interesante. En nuestra próxima clase veremos la conclusión del procedimiento de la derivada del producto aplicando las reglas de la cadena y también analizaremos cómo se trabaja el cociente o la derivada del cociente aplicando también las reglas de la cadena. Creo que a estas alturas ya debes tener suficiente práctica para trabajar ejercicios de esta naturaleza. Sin embargo, el llamado a seguir practicando no está de más, porque está demostrado que la práctica hace al maestro. Hasta pronto. El único presupuesto bueno es el presupuesto equilibrado. Adam Smith. Saludos, apreciados estudiantes. Bienvenidos a la clase de Ciencias Sociales con su profesor de sexto de secundaria, Nelson de la Cruz. Una vez más nos encontramos a través de las diferentes plataformas a distancia, las cuales nos acercan para mantenernos enfocados en nuestro proceso de aprendizaje. Recuerda que somos lo que hacemos día a día, de modo que la excelencia no es un acto, sino un hábito. Así que colóquense en un lugar apropiado e iniciemos el desarrollo de esta clase de hoy, donde analizaremos los sectores económicos y su importancia para nuestras vidas. Cuadernos, lápiz y cuadernillo. ¿Qué son sectores económicos? Los sectores económicos corresponden a la división de la actividad económica de un estado o territorio e incluye todas las etapas de exploración de los recursos naturales, hasta la industrialización, la preparación para el consumo, la distribución y la comercialización de bienes y servicios. La clasificación de los sectores económicos resulta útil para comprender cómo se relacionan todas las áreas de producción y comercio, así como permite comprender el impacto de las políticas económicas de un Estado sobre sectores específicos de la economía. La economía de una nación se ha clasificado en los siguientes sectores económicos: sector primario, sector secundario, sector terciario y sector cuaternario. A su vez, cada uno de estos ámbitos se subdividen en ramas o subsectores económicos, lo que conforman todos los eslabones de la cadena productiva. Sector primario. El sector primario comprende todas las actividades de obtención de los recursos naturales. Este está ligado con los subsectores agrícola, pesquero, minero y forestal. En este sector de la economía se obtienen los productos primarios por medio de la extracción o producción para la obtención de la materia necesaria para los sectores secundarios y terciarios. Como sector primario se denomina aquel sector de la economía que comprende las actividades productivas de la extracción y obtención de materias primas como la agricultura, la ganadería, la apicultura, la acuicultura, la pesca, la minería, la silvicultura y la explotación forestal. Las actividades del sector primario se relacionan con la obtención de las materias primas destinadas al consumo o a la industria a partir de los recursos naturales. En este sentido, los productos primarios no están elaborados, sino que aún deben pasar por procesos de transformación para ser convertidos en bienes o mercancías. El predominio de actividades del sector primario por encima de las actividades de los otros sectores de la economía suele señalarse como una característica propia de los países menos desarrollados. El sector primario está constituido por algunas de las actividades económicas más antiguas practicadas por el ser humano, como la recolección,
la caza o la pesca. La revolución del Neolítico trajo consigo el surgimiento de la agricultura y la ganadería, lo cual supuso el paso del nomadismo al sedentarismo, de la recolección al cultivo, actividades fundamentales para la evolución de la humanidad desde la prehistoria. Sector secundario. El sector secundario de la economía corresponde a la transformación de la materia prima en productos industrializados de alto valor agregado, en productos terminados o semielaborados, o en maquinarias y herramientas industriales. En este sector se destacan las actividades industriales, la construcción, el procesamiento de alimentos, la industria naval y aeronáutica. Se denomina como sector secundario al conjunto de actividades económicas destinadas a la transformación de la materia prima en productos de consumo o bienes manufacturados. El óptimo funcionamiento de este sector es de gran importancia para el desarrollo económico de los países, genera puestos de trabajo e incentiva los avances tecnológicos y científicos, sumándole valor al producto final para su posterior distribución y comercialización a través del sector terciario. En este sentido, el sector secundario depende del sector primario para obtener las materias primas y del sector terciario para la distribución y la comercialización de productos de bienes de consumo. Subsectores del sector secundario. El sector secundario está compuesto por varios subsectores en los cuales se realizan una gran cantidad de actividades, tanto industriales como artesanales, para transformar las materias primas en productos de consumo elaborados o semielaborados. Artesanía. La artesanía es una de las actividades manufactureras más antiguas realizadas por el hombre, con el fin de transformar diversas materias primas en bienes de consumo o en objetos útiles para las actividades cotidianas. Estos productos se realizan en pequeños talleres por medio de técnicas manuales o empleando maquinarias sencillas, de ahí que sean piezas únicas y producidas en pocas cantidades. La actividad artesanal precede a la producción en serie, la cual surgió a partir de la revolución industrial en el siglo XIX. La industria. El sector industrial es uno de los más amplios. Los procesos industriales o manufactureros para la transformación de la materia prima abarcan una gran cantidad de actividades, las cuales se han transformado como consecuencia de los avances tecnológicos científicos. En las industrias, la producción se realiza en serie, lo que permite la fabricación de un mismo producto en grandes cantidades, con las mismas características y en poco tiempo. Para su buen funcionamiento, depende de la mano del hombre, la tecnología, la energía y las máquinas. Por ejemplo, se puede mencionar la fabricación textil, automovilística, de bienes de consumo, electrodomésticos, dispositivos móviles, entre muchos otros. Sector de la construcción. La construcción es una actividad que permite la hechura de viviendas, edificios, espacios públicos, centros comerciales, escuelas, carreteras, autopistas, puentes y demás infraestructuras para satisfacer las necesidades de la población que crece constantemente. Esta actividad está compuesta tanto por las obras públicas como por las obras privadas de un país. Generación de energía. Este subsector está compuesto por las actividades destinadas a generar energía eléctrica, la cual es de suma importancia para el desarrollo de un sinfín de actividades y por ende de un país. En la actualidad, la energía eléctrica es vital para el funcionamiento de las industrias, de sus maquinarias y demás sistemas electrónicos dependientes de la electricidad. La falta de energía conlleva a la paralización de los procesos industrializados y afecta de manera negativa la productividad de una fábrica o empresa y la economía de este sector. Sector terciario. El sector terciario se define como el sector del comercio y prestación de servicios y es donde se desarrolla la distribución y comercialización de los bienes tangibles e intangibles, como las ofertas de servicios prestados a empresas o particulares. Se destacan en este sector los servicios comerciales, bancarios, turísticos, entre otros. Se denomina como sector terciario a las actividades económicas de distribución y consumo de bienes que buscan satisfacer las necesidades de las personas a través de diversos servicios. El sector terciario está antecedido por dos importantes sectores de producción que son el sector primario y el sector secundario. En el sector primario se realizan las actividades relacionadas con la extracción y recolección de materia prima que derivan de sus recursos naturales. Por ejemplo,
la minería, la agricultura, la ganadería, la pesca, entre otros. Por su parte, el sector secundario es donde se transforma la materia prima, tras una serie de procesos industrializados, en los productos o bienes de consumo que serán distribuidos a través del sector terciario y que busca aumentar los índices de bienestar de los consumidores. En el sector terciario se agrupa una importante serie de actividades económicas que incluso pueden determinar el estado de desarrollo que presenta la economía de un país. Esto es posible porque en el sector terciario es donde se llevan a cabo innumerables acuerdos económicos de vital importancia para el comercio nacional e internacional de cada país o región. Asimismo, es el sector económico donde se generan grandes cantidades de puestos de empleo. Hay un porcentaje alto de inversión y de competitividad en el amplio sector económico y financiero mundial. Actividades económicas del sector terciario. Entre las principales actividades económicas del sector terciario se pueden mencionar las siguientes: actividades financieras, turismo y la hotelería, servicios de transporte y comunicación, servicios de telecomunicaciones e internet, medios de comunicación, actividad comercial que incluye pequeños, medianos y grandes distribuidores o comercios, servicios de salud y sanidad. También se incluyen todos aquellos servicios que están relacionados con los cuidados estéticos. Servicios de la administración pública, actividades financieras especializadas en mercados de valores, finanzas, seguros, entre otros. Servicios y bienes relacionados con la educación. Servicios relacionados con las actividades culturales, de ocio, deportes y espectáculos. Servicios tecnológicos. Sector cuaternario. El sector cuaternario puede ser considerado como una subdivisión del sector terciario y abarca todas aquellas áreas en las que el conocimiento se capitaliza como un bien, pero es imposible de mecanizar. Incluye las actividades intelectuales relacionadas con la investigación, desarrollo de proyectos de ciencia y tecnología, innovación e información. Por ejemplo, la consultoría, la industria de la información, entre otros. Sectores económicos sociales. Los sectores económicos y sociales también intervienen en una economía de un país, estado o territorio, y se clasifican en tres sectores. Sector público. El sector público comprende todas las organizaciones del Estado y se conforma por los tres poderes principales del mismo: poder ejecutivo, legislativo y judicial. En este sector también se incluyen las empresas del Estado. Sector privado. El sector privado abarca todas las empresas privadas nacionales, es decir, son empresas que realizan las actividades económicas de un país, pero son manejadas por una persona natural. Con frecuencia pertenecen al sector terciario, prestación de bienes y servicios. Sector externo. Dicho sector engloba las empresas privadas extranjeras que intervienen en la economía nacional, como es el caso de las empresas transnacionales. El dinero. El dinero es todo aquel activo o bien que generalmente se acepta como medio de cobro y pago para realizar transacciones. Por el contrario de lo que puede creerse, el dinero no es solo los metales y papeles que acostumbramos a ver como monedas y billetes respectivamente, sino toda aquella clase de activo que una comunidad acepte como medio de pago. Naturalmente, para facilitar las transacciones se creó el dinero físico. Antes que existiera el dinero, las transacciones se realizaban por medio del trueque. Pero no solo el dinero físico efectivo se considera dinero. También es dinero el dinero electrónico o cualquier activo que se pueda utilizar como medio de pago o de cobro. Una factura, por ejemplo, que es un documento de cobro, también es dinero, pues a su poseedor o a quien se endose tiene derecho a cobrar la cantidad indicada. Igual pasa con los cheques, pagarés o letras de cambio, ya que al ser mecanismos legales y comúnmente aceptados, dan a su poseedor el derecho de pago o a su acreedor la obligación al mismo. Una tarjeta de crédito o un aval también lo son por los mismos motivos, ya que son anotaciones contables respaldadas por una cuantía económica. Uso del dinero. El dinero se ha hecho indispensable en la vida del ser humano. Esto se debe a que las funciones que realiza son prácticamente insustituibles por cualquier otro método conocido. Sus tres usos principales son: unidad de cuenta, utilizado para poder determinar el precio de cada cosa; medio de cambio,
para poder realizar transacciones comerciales mediante pagos y cobros. Depósito de valor, teniendo las monedas y billetes valor en sí mismo, sirven para proporcionar ahorro, para que las familias y empresas puedan utilizarlos para emergencias sin que se deteriore. En origen, el dinero fue creado como un medio de pago para evitar justamente el trueque y poder valorar de forma efectiva todos los bienes a través de una misma vía, la moneda. Las monedas también fueron creadas inicialmente con valor intrínseco, es decir, que valían su composición en oro. Las monedas tenían valor porque estaban compuestas de oro y plata y valía su peso en este preciado metal, mientras que hoy día el dinero es fiduciario, es decir, nosotros otorgamos un valor generalmente aceptado que viene marcado por la propia moneda. Por ejemplo, sabemos que un papel de moneda de 100 pesos tiene ese valor porque lo aceptamos así, y que un papel moneda de 2000 lo vale por la misma razón. Pero si te fijas, son hechas del mismo material. La diferencia reside en la impresión y en el valor que le damos. Para que podamos entender el valor que le da una sociedad a un papel moneda, te invito a que investigues sobre la Revolución de los Tabaqueros de 1857 en República Dominicana. Investiga a fondo cuál fue la razón de este hecho y verás qué papel jugó el dinero en la misma. La creación y circulación del dinero. En la actualidad, la creación y circulación del dinero está a cargo de una institución especializada donde se elaboran y acuñan. En la República Dominicana, esta función la desarrolla el Banco Central. Mediante la Ley Monetaria y Bancaria del año 1947, se creó el Banco Central de la República Dominicana, con la finalidad de regular el sistema bancario y monetario del país. El sistema financiero es un conjunto de instituciones y elementos que tienen por objetivo financiar la producción, dar fluidez de circulante para el consumo y crear instrumentos para la acumulación de las riquezas. Está compuesto por los siguientes elementos. El mercado financiero, que es el conjunto de las personas e instituciones que demandan u ofrecen dinero, fondos activos de las empresas en forma de acciones. Los instrumentos financieros, que corresponden a los medios por los cuales se transan valores, pero que no son dinero. Por ejemplo, el crédito y las acciones, que son los valores de una empresa puestos en el mercado financiero para ser transados. Las instituciones financieras, que son las entidades que captan dineros o fondos desde el mercado financiero y los ponen a disposición de empresarios o consumidores. Existen diversos tipos de instituciones financieras, todas fiscalizadas por el Banco Central. Instituciones financieras autorizadas por la autoridad que supervisa el sistema financiero para realizar operaciones de captación de ahorros y colocación de créditos. En República Dominicana, estas entidades pueden ser Banco Múltiple, Banco de Ahorro y Crédito, Asociación de Ahorro y Crédito o Corporación de Crédito. Diferencia entre los tipos de entidades de intermediación financieras. Las diferencias fundamentales entre cada entidad financiera está en la oferta de productos, el enfoque de las instituciones, su estructura de propiedad y los recursos necesarios para constituirse. Bancos múltiples. Los bancos múltiples pueden ofrecer cuentas corrientes, chequeras, cuentas de ahorro o plazo fijo en moneda extranjera y pueden ofrecer préstamos también en moneda extranjera. Bancos de ahorro y crédito. La cantidad de productos y servicios que pueden ofrecer es más limitada comparada con los bancos múltiples. Corporación de crédito. Solo pueden captar ahorros a través de certificados de depósito. Asociación de ahorros y crédito. Son entidades mutualistas y en teoría sus dueños son los mismos depositantes que se reúnen anualmente en la asamblea depositante para los temas de gobierno de la entidad. Este tipo de entidades ya no se pueden constituir y las que quedan activas fueron creadas antes de promulgarse la ley monetaria y financiera vigente. A diferencia de los bancos múltiples, estas no pueden ofrecer cuentas corrientes y colocar y captar recursos en moneda extranjera. Las cooperativas son asociaciones sin fines de lucro que, entre otras funciones, prestan fondos a sus asociados con tasas de interés diferentes a lo de los bancos y financieras. Las compañías de seguros son empresas que, mediante el cobro de un valor periódico a sus miembros, proporcionan seguros para distintos casos o eventos vitales como accidentes, vejez y desempleo.
La política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención, se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. La política fiscal es el control de gastos públicos, inversiones en obras públicas. La política monetaria, el Banco Central, fija las tasas de interés y controla la cantidad de dinero circulante para estimular o frenar la economía. La política exterior, el Estado estimula o limita las importaciones y exportaciones por medio de impuestos. La política de precios y salarios, el Estado controla la inflación, que es el aumento del nivel de precios, y fija por ley un sueldo mínimo. Políticas estructurales, para el desarrollo de una región por medio de inversiones en servicios básicos. La política de privatizaciones o nacionalizaciones. El Estado puede vender parte de las empresas públicas. Los impuestos son tributos que cada persona, familia o empresa debe pagar al Estado para costear las necesidades colectivas, contribuyendo así con una parte de sus ingresos. Con ellos, el Estado obtiene los recursos suficientes para llevar a cabo sus actuaciones, como por ejemplo, la administración, infraestructura o prestación de servicios. Los impuestos pueden clasificarse de varias maneras según sus características. Una primera clasificación sería la que los diferencia entre impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos son los que recaen directamente sobre la persona, sociedad, empresa, ya que se basan en la capacidad económica, posesión de un patrimonio y obtención de rentas. Entre los impuestos directos tenemos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Impuestos indirectos. En contra de los anteriores, los impuestos indirectos se imponen a bienes y servicios y a las transacciones que se realizan con ellos. Es decir, cuando se realiza una compra de bienes o servicios. Por ejemplo, las personas se están pagando un impuesto de manera indirecta. El impuesto no recae sobre la persona específica, aunque sea esta la que lo abona, sino que recae sobre el bien o servicio que se adquiere. Se llama presupuesto al cálculo, planificación y formulación anticipada de los gastos e ingresos de una actividad económica. Es un plan de acción dirigido a cumplir con un objetivo previsto, expresado en términos financieros, el cual debe cumplirse en determinado tiempo, por lo general anual y en ciertas condiciones. El gasto público es el total de gastos realizados por el sector público en la adquisición de bienes y servicios. En una economía de mercado, el destino primordial del gasto público es la satisfacción de las necesidades colectivas, mientras que los gastos públicos destinados a satisfacer el consumo público solo se producen para remediar las deficiencias del mercado. El Producto Interno Bruto o PIB es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año. Se utiliza para medir la riqueza que genera un país. También se conoce como Producto Bruto Interno o PBI. Presten atención al siguiente video donde se detallan algunas características relevantes del PIB. Hola a todos y bienvenidos a Ecoduca. En el vídeo de hoy vamos a ver ¿qué es el PIB? El Producto Interior Bruto o PIB es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año. Se utiliza para medir la riqueza de un país. Para su cálculo, tenemos que conocer todos los bienes y servicios que ha producido el país y sumarlos. Es decir, desde la producción de manzanas, leche, libros, barcos, máquinas y todos los bienes que se hayan producido en el país, hasta los servicios de un dentista, un abogado o un profesor, entre otros. Hay algunos datos, como los bienes de autoconsumo o la llamada economía sumergida, que no se incluyen simplemente porque no se puede contabilizar ni conocer su valor. Uno de los problemas por lo que es criticado el PIB es porque no mide la distribución de la riqueza dentro de un país, ni tampoco la diferencia entre países. Pero para ello hay otros indicadores como el índice de Gini,
el índice de desarrollo humano o el PIB per cápita, entre otros. Como el tamaño de la producción de un país depende del número de habitantes que tenga, para comparar la riqueza entre países se suele utilizar el PIB per cápita, es decir, el PIB total de un país entre los habitantes de dicho país, para saber cuánto se produce por persona. Se dice que un país crece económicamente cuando el PIB aumenta, es decir, el PIB de ese año es mayor que el del año anterior. Y aquí os dejamos ahora con un gráfico de colores donde podemos ver el PIB de cada uno de los países del mundo. En este mapa podemos ver según la leyenda de la concentración del PIB de los países del mundo. Toma en cuenta que a mayor intensidad, mayor PIB. A través del mismo puedes comparar el PIB de los países del mundo. El Índice de Desarrollo Humano es un indicador nacido de mano del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD, que mide el nivel de desarrollo de cada país atendiendo a variables como la esperanza de vida, la educación o el ingreso per cápita. A través de sus mediciones, el Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas se encarga de mostrar las posibilidades de crecimiento económicos de las sociedades del mundo y el modo en que sus estados les facilitan un entorno adecuado o no para dicho objetivo y sus condiciones de vida en general. Este indicador se basa en el estudio de variables similares para cada rincón del mundo, como son la esperanza de vida, el nivel de educación medio por habitante y el PIB per cápita por cada país. El valor del índice de Gini se encuentra entre 0 y 1, siendo 0 la máxima igualdad. Todos los ciudadanos tienen los mismos ingresos y 1 la máxima desigualdad. Todos los ingresos los tiene un solo ciudadano. El empleo de la renta per cápita como indicador de riqueza o estabilidad económica de un territorio tiene sentido. Esto porque a través de su cálculo se interrelacionan la renta nacional mediante el PIB en un periodo concreto y los habitantes de ese lugar. El objetivo del PIB per cápita es obtener un dato que muestre el nivel de riqueza o bienestar de un territorio en un momento determinado. Con frecuencia se emplean como medidas de comparación entre diferentes países para mostrar las diferencias en cuanto a condiciones económicas. Como el tamaño de la producción de un país depende del número de habitantes que tenga, también se utiliza para comparar la riqueza entre países el PIB per cápita. Muy bien, hemos llegado al final de la clase de hoy. Te invitamos a que repases los conceptos que son nuevos para ti, para que tengas un mayor dominio sobre el tema. También te pedimos que socialices con tus compañeros de clase sobre la importancia de los sectores económicos y que también analices detalladamente el mapa del PIB para que en la próxima clase puedas comprender mejor lo que seguiremos estudiando. También investiga qué son los impuestos sobre la renta de las personas físicas y el impuesto sobre sociedades o el impuesto de sucesiones y donaciones. Nos vemos en la próxima clase, donde continuaremos profundizando sobre un tema tan interesante como lo es la economía. Hasta la próxima. Salut et bienvenue au cours de français pour 6e de la secondaire. Je suis votre professeur Rosa Florencio. Bienvenidos a la clase de francés para sexto de secundaria. Gracias por conectarte una vez más. En la clase anterior ampliamos el vocabulario y aprendimos expresiones en francés que sirven para interactuar al momento de hacer la reservación en un hotel. Hoy continuaremos con el diálogo que hemos venido desarrollando en las últimas 2 clases, hasta que culminemos con la creación de una conversación sobre el registro del cliente en un hotel. Posible situación en la que puedes utilizar lo aprendido. Vas de vacaciones a un lugar de habla francesa y deseas obtener información sobre el lugar donde piensas alojarte, con el fin de hacer una reservación.
Debes poder expresar y comprender las expresiones que te permitan informarte sobre los servicios y las condiciones de alojamiento y así interactuar de forma eficiente con un representante del lugar. ¿Conoces expresiones tales como Je voudrais une chambre double avec douche et climatiseur? Yo quisiera una habitación doble con ducha y aire acondicionado. Pero veamos qué tanto dominio tienes sobre el tema. Anota en tu cuaderno los siguientes enunciados y responde cada uno marcando con sí, en proceso o no, según tus conocimientos previos. En francés yo puedo solicitar información sobre los servicios y condiciones de alojamiento en un hotel. Dar información sobre fechas de alojamiento y solicitar servicio de acuerdo a mi interés particular. Realizar el pago de la reservación de un hotel. C'est parti. Escucha las siguientes expresiones y escríbelas en tu cuaderno, enumerándolas una a una. Luego, compáralas con las que se te presentarán en pantalla. 1. Est-ce que vous servez le petit déjeuner continental? Est-ce que vous servez le petit déjeuner continental? 2. On a des douches et des salles de bain dans toutes les chambres. 'On a des douches et des salles de bain dans toutes les chambres. 3. Est-ce que je peux choisir mon petit déjeuner? 'Est-ce que je peux choisir mon petit déjeuner? 4. Le petit déjeuner est inclus dans les prix? 'Le petit déjeuner est inclus dans les prix? 5. Je voudrais une chambre double pour 3 nuits. Je voudrais une chambre double pour 3 nuits. Organiza los grupos de oraciones pertenecientes a la primera parte de un diálogo entre el recepcionista de un hotel y el cliente. Escucha la parte correspondiente del diálogo para revisar si respondiste correctamente. Et quel type de petit déjeuner servez-vous? Continental ou local? Tous les deux, c'est à vous de choisir. Est-ce que c'est inclus dans le prix? Oui, c'est tout inclus. Les taxes sont incluses aussi. Muy bien. Continuemos ahora con la segunda parte del diálogo. Recuerda que debes leer cada oración para que puedas estructurar el orden correcto del mismo.
Verifica si lo ordenaste adecuadamente escuchando la segunda parte del diálogo. Alors, c'est bien. J'aimerais réserver une chambre double avec douche et salle de bain pour 2 personnes. C'est bien. On a des salles de bain et climatiseurs dans toutes les chambres. Oui, c'est très chouette. Lo estás haciendo muy bien. ¡Bravo! Ahora, en esta actividad, te invito a que escuches el diálogo completo para que indiques si los siguientes enunciados son verdaderos, vrai, falsos, faux o si no se menciona la información en el texto. 1. L'hôtel sert une variété de repas pour le petit déjeuner. Vrai, faux, on ne le dit pas. 2. Le petit déjeuner n'est pas inclus dans le prix. Vrai, faux, on ne le dit pas. 3. Le client veut une chambre simple avec climatisation et douche. Vrai, faux, on ne le dit pas. 4. Le client veut une chambre pour 3 nuits. Vrai, faux, on ne le dit pas. 5. Le client semble aimer les conditions des chambres de l'hôtel. Vrai, faux, on ne le dit pas. Et quel type de petit déjeuner servez-vous, continental ou local? Tous les deux, c'est à vous de choisir. Est-ce que c'est inclus dans le prix? Oui, c'est tout inclus. Les taxes sont incluses aussi. Alors, c'est bien. J'aimerais réserver une chambre double avec douche et salle de bain pour 2 personnes. C'est bien. On a des salles de bain et climatiseurs dans toutes les chambres. Oui, c'est très chouette. Encore, monsieur. Vous resterez combien de nuits? Nous voulons la chambre pour 3 nuits, du 15 juillet au 18 juillet. Ahora verifica tus respuestas. 1. L'hôtel sert une variété de repas pour le petit déjeuner. El hotel sirve una variedad de comidas para el desayuno. L'énoncé est vrai. El enunciado es verdadero. 2. Le petit déjeuner n'est pas inclus dans le prix. El desayuno no está incluido en el precio. L'énoncé est faux. El enunciado es falso. 3. Le client veut une chambre simple avec climatisation et douche. El cliente quiere una habitación simple con aire acondicionado y ducha. L'énoncé est faux. El enunciado es falso. 4. Le client veut une chambre pour 3 nuits. El cliente quiere una habitación por 3 noches. L'énoncé est vrai. El enunciado es verdadero. 5. Le client semble aimer les conditions de chambre de l'hôtel. Al cliente parecen gustarle las condiciones de las habitaciones del hotel. On ne le dit pas dans le dialogue. No se menciona esta información en el diálogo. Escucha la última parte de la conversación entre el recepcionista del hotel y el cliente y completa la ficha de registro del hotel. Fiche du client. Nom, prénom, nuit, chambre double simple, personne, numéro de carte de crédit. Parfait. À quel nom? J'en veux voir. Pouvez-vous épeler votre prénom, s'il vous plaît? J'appelle Jean. G-E-A-N. Et vous allez payer comment? Vous avez besoin d'un numéro de carte de crédit? Mais oui, s'il vous plaît.
Mon numéro de carte est 56, 56, 67, 67, 76, 76, 65, 65. Date d'expiration, le 20 mai 2023. Puis-je faire autre chose pour vous? C'est bien, merci beaucoup. Verifica que completaste correctamente la ficha de registro. Fiche du client. Nom, Beauvoir. Prénom, Jean. Nuit, 3. Chambre, double. Personne, 2. Numéro de carte de crédit, 56 56 67 67 76 76 65 65. Escucha nueva vez la conversación para que puedas responder las preguntas siguientes. 1. Quel est le prénom du client? Quel est le prénom du client? 2. Comment va-t-il payer le client? Comment va-t-il payer le client? 3. Quelle est la date d'expiration de la carte de crédit? Quelle est la date d'expiration de la carte de crédit? Parfait. À quel nom? Jean Beauvoir. Pouvez-vous épeler votre prénom, s'il vous plaît? J'appelle Jean. G-E-A-N. Et vous allez payer comment? Vous avez besoin d'un numéro de carte de crédit? Mais oui, s'il vous plaît. Mon numéro de carte est 56 56 67 67 76 76 65 65. Date d'expiration, le 20 mai 2023. Puis-je faire autre chose pour vous? C'est bien, merci beaucoup. Veamos si comprendiste el audio en su totalidad. Revisa y compara tus respuestas con las que ves en pantalla. 1. Quel est le prénom du client? Le prénom du client est Jean. 2. Comment va-t-il payer le client? Il va payer avec la carte crédit. 3. Quelle est la date d'expiration de la carte crédit? Elle expire le 20 mai 2023. ¿Qué aprendiste el día de hoy? En esta clase ampliamos vocabulario sobre las preguntas básicas usadas al momento de hacer una reservación en un hotel u otro alojamiento parecido. ¿Cómo puis-je vous servir? ¿Cómo puis-je vous servir? Vous avez des chambres disponibles pour le mois de juillet. Vous avez des chambres disponibles pour le mois de juillet. J'aimerais savoir si vous avez une piscine ou une salle de sport. J'aimerais savoir si vous avez une piscine ou une salle de sport. Ahora ya sabes aportar y pedir más información en francés al momento de reservar en un hotel. Veamos. Vous avez besoin d'un numéro de carte de crédit? Vous avez besoin d'un numéro de carte de crédit? Quel type de petit déjeuner servez-vous? ¿Le continental o le local? Además, con los diálogos de hoy, desarrollaste un poco más tus competencias de comprensión oral y escrita. Es momento de completar la autoevaluación para comprobar cuánto has aprendido en esta clase. Vuelve a reflexionar sobre estos enunciados y luego marca con sí
en proceso o no, según el conocimiento adquirido. En francés yo puedo solicitar información sobre los servicios y condiciones de alojamiento en un hotel, dar información sobre fechas de alojamiento y solicitar servicio de acuerdo a mi interés particular, realizar el pago de la reservación de un hotel. Devoir, tarea. Escribe una conversación entre un cliente y un recepcionista de hotel. Incluye información sobre los servicios que ofrece el hotel y completa la reservación de tu estadía. Puedes recapitular esta clase que tratamos hoy desde el canal de YouTube del Ministerio de Educación. Espero que hayas aprendido mucho sobre este tema y que puedas aplicarlo en algún momento en tu vida cotidiana. Recuerda que mientras más practiques, más aprendes y mayor dominio tendrás de este importante idioma. Gracias por la atención de este día. Nos vemos en la próxima clase. Au revoir. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Continuamos nuestro recorrido en el tema de las derivadas y seguimos trabajando las reglas de derivación. Vamos a conocer la derivada de un cociente y la regla de la cadena. Reglas de derivación. Derivada de un cociente nos dice que si tenemos una función f de x que sea igual al cociente de otras dos funciones g de x y h de x, entonces su derivada será igual al producto de la segunda función h de x por la derivada de la primera función g de x menos el producto de la primera función g de x por la derivada de la segunda función h de x. Todo esto dividido entre la segunda función h de x, pero elevada al cuadrado. Bien chicos, resolvamos ahora ejercicios y detallemos nuestra forma general de la derivada de un cociente. Dice que si tenemos una función f de x igual al cociente de otras dos funciones, g de x y h de x en este caso, entonces la derivada de f de x va a ser igual al producto, fíjense, el producto de h de x por la derivada de g de x menos g de x por la derivada de h de x. Todo esto dividido entre h de x elevado al cuadrado. Llevemos esto de manera práctica a un ejercicio. Tenemos aquí en el numerador de nuestra función 2x menos 3 y en el denominador tenemos x a la 2. A la parte del numerador le vamos a llamar g de x para sacar su derivada. G de x del numerador. Recuerda que en la derivada de una resta vamos a derivar cada término de la expresión. En este caso, el exponente de la variable es 1. Vamos a multiplicar el 2 del coeficiente por el exponente y decimos 2 por 1 es 2. Y la derivada de x a la 1, o restándole 1 al exponente, quedaría x a la 0. Recuerda que todo número o toda expresión elevada a la 0 es igual a 1. Por ende, cuando multipliquemos 2 por 1, seguirá siendo 2. Menos 3, o la derivada de 3, recuerda también que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces, si restamos 2 menos 0, que es la derivada de 3, seguirá siendo 2. Por ende, la derivada de g de x o del numerador es 2. Vamos a derivar ahora el denominador y a esta le llamaremos h de x. Y su derivada va a ser igual a la derivada de x a la 2. Aquí delante hay un 1 que no se marca. Multiplicamos ese 1 por 2 y decimos que es 2. Ponemos la variable x y al exponente le restamos 1, sería 2 menos 1, 1.
por ende entonces queda como 2x porque el 1 del exponente no se marca. Procedamos entonces a derivar nuestra función y decimos que la derivada de f de x va a ser igual, y vamos ahora a trabajar con nuestra fórmula. Dice que la derivada de la función f de x va a ser igual a h de x, y vamos colocando cada elemento de la fórmula en nuestro ejercicio. H de x, ¿quién es h de x? Es el término del denominador, será x elevado al cuadrado, multiplicado por la derivada de g de x. ¿Quién es la derivada de g de x? Es 2 menos g de x, que es nuestro numerador en nuestra función. Entonces es 2x menos 3 multiplicado por la derivada de h de x, y vemos que la derivada de h de x es 2x. Podemos también poner un paréntesis al número 2, pero sabemos también que con el punto estamos multiplicando, y en el denominador tenemos en nuestra fórmula h de x elevado al cuadrado, no derivado, sino solamente la función h de x. Por ende, h de x es x a la 2, y dice que lo elevemos al cuadrado. Esa es nuestra fórmula con cada uno de los elementos sustituidos. Si te fijas, tenemos aquí dos productos o dos multiplicaciones en el numerador. Primero tenemos x a la 2 por 2, y en segundo lugar tenemos también 2x menos 3 multiplicado por 2x. Vamos ahora a resolver nuestro numerador y decimos que la derivada de f de x es igual, multiplicamos 2 por 1 que hay aquí que no se marca, es 2, x a la 2 pasa igual porque no tenemos en el 2 con quien multiplicar otra variable, menos, ojo con esta operación, no podemos solamente cambiar los signos de este término, sino que tenemos primero que multiplicar, porque el negativo va a afectar a toda esta parte o a estos dos factores. Entonces vamos a multiplicar lo que hay en los paréntesis primero y decimos 2x por 2x y luego 2x por menos 3. 2 por 2 es 4. X a la 1 por x a la 1. En la multiplicación se suman los exponentes. X a la 2 más por menos es menos. 2 por 3 es 6 y colocamos la variable x. El denominador podemos multiplicar los exponentes porque potencia con potencia los exponentes se multiplican, entonces tendremos en el denominador x elevado a la 4. Continuamos con nuestro ejercicio y decimos que la derivada de f de x va a ser igual, entonces ahora sí el signo va a afectar todo lo que hay en la parte del paréntesis. Colocamos el primer término igual, 2x a la 2, menos por más es menos, saldría entonces menos 4x a la 2, y menos por menos es más, saldría entonces más 6x, y el denominador continúa siendo x a la 4. Si nos fijamos en la parte del numerador tenemos x en los tres términos, pero hay dos de ellos que son semejantes, por ende los podemos reducir. Decimos entonces que la derivada de f de x es igual, 2x menos 4x sería menos 2x a la 2 más 6x dividido entre x a la 4. Podemos factorizar también el numerador, sacar factor común y vamos a decir entonces que la derivada de f de x va a ser igual, x que es común para los dos, multiplicado, si a menos 2x le quitamos una x de estas dos que hay aquí, tendríamos una sola x, sería menos 2x, más, y si a 6x le quitamos esa x que está ahí y está aquí ahora como factor, quedaría 6. Todo esto dividido entre x a la 4. Como tenemos en el numerador un factor o dos factores porque hay una multiplicación, esta x que está aquí, que es una, la vamos a eliminar con una x del denominador y quedaría entonces en el denominador x a la 3 y en el numerador no habría factores sino solamente una expresión, quedando entonces la derivada de f de x igual
a menos 2x más 6 dividido entonces entre x a la 3. Uso del dinero. El dinero se ha hecho indispensable en la vida del ser humano. Esto se debe a que las funciones que realiza son prácticamente insustituibles por cualquier otro método conocido. Sus tres usos principales son: unidad de cuenta, utilizado para poder determinar el precio de cada cosa; medio de cambio, para poder realizar transacciones comerciales mediante pagos y cobros; depósito de valor, teniendo las monedas y billetes valor en sí mismo, sirven para proporcionar ahorro para que las familias y empresas puedan utilizarlos para emergencias sin que se deteriore. En origen, el dinero fue creado como un medio de pago para evitar justamente el trueque y poder valorar de forma efectiva todos los bienes a través de una misma vía, la moneda. Las monedas también fueron creadas inicialmente con valor intrínseco, es decir, que valían su composición en oro. Las monedas tenían valor porque estaban compuestas de oro y plata y valía su peso en este preciado metal, mientras que hoy día el dinero es fiduciario, es decir, nosotros otorgamos un valor generalmente aceptado que viene marcado por la propia moneda. Por ejemplo, sabemos que un papel de moneda de 100 pesos tiene ese valor porque lo aceptamos así, y que un papel moneda de 2000 lo vale por la misma razón. Pero si te fijas, son hechas del mismo material. La diferencia reside en la impresión y en el valor que le damos. Para que podamos entender el valor que le da una sociedad a un papel moneda, te invito a que investigues sobre la Revolución de los Tabaqueros de 1857 en República Dominicana. Investiga a fondo cuál fue la razón de este hecho y verás qué papel jugó el dinero en la misma. La creación y circulación del dinero. En la actualidad, la creación y circulación del dinero está a cargo de una institución especializada donde se elaboran y acuñan. En la República Dominicana, esta función la desarrolla el Banco Central. Mediante la Ley Monetaria y Bancaria del año 1947, se creó el Banco Central de la República Dominicana, con la finalidad de regular el sistema bancario y monetario del país. El sistema financiero es un conjunto de instituciones y elementos que tienen por objetivo financiar la producción, dar fluidez de circulante para el consumo y crear instrumentos para la acumulación de las riquezas. Está compuesto por los siguientes elementos: el mercado financiero, que es el conjunto de las personas e instituciones que demandan u ofrecen dinero, fondos activos de las empresas en forma de acciones. Los instrumentos financieros, que corresponden a los medios por los cuales se transan valores, pero que no son dinero. Por ejemplo, el crédito y las acciones, que son los valores de una empresa puestos en el mercado financiero para ser transados. Las instituciones financieras, que son las entidades que captan dineros o fondos desde el mercado financiero y los ponen a disposición de empresarios o consumidores. Existen diversos tipos de instituciones financieras, todas fiscalizadas por el Banco Central, instituciones financieras autorizadas por la autoridad que supervisa el sistema financiero, para realizar operaciones de captación de ahorros y colocación de créditos. En República Dominicana, estas entidades pueden ser Banco Múltiple, Banco de Ahorro y Crédito, Asociación de Ahorro y Crédito o Corporación de Crédito. Diferencia entre los tipos de entidades de intermediación financieras. Las diferencias fundamentales entre cada entidad financiera está en la oferta de productos, el enfoque de las instituciones, su estructura de propiedad y los recursos necesarios para constituirse. Bancos múltiples. Los bancos múltiples pueden ofrecer cuentas corrientes, chequeras, cuentas de ahorro o plazo fijo en moneda extranjera y pueden ofrecer préstamos también en moneda extranjera. Bancos de ahorro y crédito. La cantidad de productos y servicios que pueden ofrecer es más limitada comparada con los bancos múltiples. Corporación de crédito. Solo pueden captar ahorros a través de certificados de depósito. Asociación de ahorros y crédito. Son entidades mutualistas y en teoría sus dueños son los mismos depositantes que se reúnen anualmente en la asamblea depositante para los temas de gobierno de la entidad. Este tipo de entidades ya no se pueden constituir y las que quedan activas
fueron creadas antes de promulgarse la ley monetaria y financiera vigente. A diferencia de los bancos múltiples, estas no pueden ofrecer cuentas corrientes y colocar y captar recursos en moneda extranjera. Las cooperativas son asociaciones sin fines de lucro que, entre otras funciones, prestan fondos a sus asociados con tasas de interés diferentes a las de los bancos y financieras. Las compañías de seguros son empresas que, mediante el cobro de un valor periódico a sus miembros, proporcionan seguros para distintos casos o eventos vitales como accidentes, vejez y desempleo. La política económica comprende las acciones y decisiones que las autoridades de cada país toman dentro del ámbito de la economía. A través de su intervención, se pretende controlar la economía del país para proporcionar estabilidad y crecimiento económico, estableciendo las directrices para su buen funcionamiento. La política fiscal es el control de gastos públicos, inversiones en obras públicas. La política monetaria, el Banco Central, fija las tasas de interés y controla la cantidad de dinero circulante para estimular o frenar la economía. La política exterior, el Estado estimula o limita las importaciones y exportaciones por medio de impuestos. La política de precios y salarios, el Estado controla la inflación, que es el aumento del nivel de precios, y fija por ley un sueldo mínimo. Políticas estructurales, para el desarrollo de una región por medio de inversiones en servicios básicos. La política de privatizaciones o nacionalizaciones. El Estado puede vender parte de las empresas públicas. Los impuestos son tributos que cada persona, familia o empresa debe pagar al Estado para costear las necesidades colectivas, contribuyendo así con una parte de sus ingresos. Con ellos, el Estado obtiene los recursos suficientes para llevar a cabo sus actuaciones, como por ejemplo, la administración, infraestructura o prestación de servicios. Los impuestos pueden clasificarse de varias maneras según sus características. Una primera clasificación sería la que los diferencia entre impuestos directos e indirectos. Los impuestos directos son los que recaen directamente sobre la persona, sociedad, empresa, ya que se basan en la capacidad económica, posesión de un patrimonio y obtención de rentas. Entre los impuestos directos tenemos el impuesto sobre la renta de las personas físicas, el impuesto sobre sociedades o el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Impuestos indirectos. En contra de los anteriores, los impuestos indirectos se imponen a bienes y servicios y a las transacciones que se realizan con ellos, es decir, cuando se realiza una compra de bienes o servicios. Por ejemplo, las personas se están pagando un impuesto de manera indirecta. El impuesto no recae sobre la persona específica, aunque sea ésta la que lo abona, sino que recae sobre el bien o servicio que se adquiere. Se llama presupuesto al cálculo, planificación y formulación anticipada de los gastos e ingresos de una actividad económica. Es un plan de acción dirigido a cumplir con un objetivo previsto, expresado en términos financieros, el cual debe cumplirse en determinado tiempo, por lo general anual y en ciertas condiciones. El gasto público es el total de gastos realizados por el sector público en la adquisición de bienes y servicios. En una economía de mercado, el destino primordial del gasto público es la satisfacción de las necesidades colectivas, mientras que los gastos públicos destinados a satisfacer el consumo público solo se producen para remediar las deficiencias del mercado. El Producto Interno Bruto o PIB es un indicador económico que refleja el valor monetario de todos los bienes y servicios finales producidos por un país o región en un determinado periodo de tiempo, normalmente un año. Se utiliza para medir la riqueza que genera un país. También se conoce como Producto Bruto Interno o PBI. Vas de vacaciones a un lugar de habla francesa y deseas obtener información sobre el lugar donde piensas alojarte, con el fin de hacer una reservación. Debes poder expresar y comprender las expresiones que te permitan informarte sobre los servicios y las condiciones de alojamiento y así interactuar de forma eficiente con un representante del lugar. ¿Conoces expresiones tales como Je voudrais une chambre double avec douche et climatiseur? Yo quisiera una habitación doble con ducha y aire acondicionado. Pero veamos qué tanto dominio tienes sobre el tema.
Anota en tu cuaderno los siguientes enunciados y responde cada uno marcando con sí, en proceso o no, según tus conocimientos previos. En francés yo puedo solicitar información sobre los servicios y condiciones de alojamiento en un hotel. Dar información sobre fechas de alojamiento y solicitar servicio de acuerdo a mi interés particular. Realizar el pago de la reservación de un hotel. C'est parti. Escucha las siguientes expresiones y escríbelas en tu cuaderno, enumerándolas una a una. Luego compáralas con las que se te presentarán en pantalla. 1. Est-ce que vous servez le petit déjeuner continental? Est-ce que vous servez le petit déjeuner continental? 2. On a des douches et des salles de bain dans toutes les chambres. 'On a des douches et des salles de bain dans toutes les chambres. 3. Est-ce que je peux choisir mon petit déjeuner? 'Est-ce que je peux choisir mon petit déjeuner? 4. Le petit déjeuner est inclus dans les prix? Le petit déjeuner est inclus dans les prix? 5. Je voudrais une chambre double pour 3 nuits. Je voudrais une chambre double pour 3 nuits. Organiza los grupos de oraciones pertenecientes a la primera parte de un diálogo entre el recepcionista de un hotel y el cliente. Escucha la parte correspondiente del diálogo para revisar si respondiste correctamente. Et quel type de petit déjeuner servez-vous? Continental ou local? Tous les deux, c'est à vous de choisir. Est-ce que c'est inclus dans le prix? Oui, c'est tout inclus. Les taxes sont incluses aussi. Muy bien. Continuemos ahora con la segunda parte del diálogo. Recuerda que debes leer cada oración para que puedas estructurar el orden correcto del mismo. Verifica si lo ordenaste adecuadamente escuchando la segunda parte del diálogo. Alors, c'est bien. J'aimerais réserver une chambre double avec douche et salle de bain pour 2 personnes. C'est bien. On a des salles de bain et climatiseurs dans toutes les chambres. Oui, c'est très chouette.
Escucha la última parte de la conversación entre el recepcionista del hotel y el cliente y completa la ficha de registro del hotel. Fiche du client. Nom, prénom, nuit, chambre double simple, personne, numéro de carte de crédit. Parfait. À quel nom? Jean veux voir. Pouvez-vous épeler votre prénom, s'il vous plaît? J'appelle Jean. G-E-A-N. Et vous allez payer comment? Vous avez besoin d'un numéro de carte de crédit? Mais oui, s'il vous plaît. Mon numéro de carte est 56 56 67 67 76 76 65 65. Date d'expiration, le 20 mai 2023. Puis-je faire autre chose pour vous? C'est bien, merci beaucoup. Verifica que completaste correctamente la ficha de registro. Fiche du client. Nom, Beauvoir. Prénom, Jean. Nuit, 3. Chambre, double. Personne, 2. Numéro de carte de crédit, 56 56 67 67 76 76 65 65.